Me puede tomar asiento, hermano. Como le decía el título del sermón, de perseguidor de cristianos a evangelizador. Bien, yo creo que la gran mayoría conocemos la historia del apóstol Pablo. Y mira, hermano, cómo es Dios, que cuando Él nos quiere utilizar, hasta el nombre nos cambia. Amén. Porque así es Dios. Saulo era su nombre. Había nacido allá en Tarso, o en lo que hoy creo que es Turquía, por ahí así. Pero, y vamos a ver, hermano, algunas características de él. Y en vez de introducción, hermano, para conocer el legado de una persona, muchas veces es necesario saber su biografía. ¿Cuántos se acuerdan de Idioma Nacional? Cuando la biografía de Claudia Lars, ¿cómo se llama este otro escritor de Sonsonate? Alfredo Espino, el que escribió. Pero eso, para eso se usaba, hermano. Una biografía, ahí le decía los datos y todas las cosas que esa persona había logrado. Ahora, si vamos a aplicar un trabajo, se debe ver el currículum u hoja de vida. Porque cuando usted se presenta, hermano, un trabajo es lo que le piden, ¿va? La hoja de vida, en la cual están todos los datos. Está el nombre, fecha de nacimiento, estudios, experiencia laboral, etcétera, etcétera. Así es. Pero, hermano, en esta noche vamos a ver algunos rasgos o características del apóstol Pablo. Cómo fue su vida antes de conocer a Cristo y luego lo que hizo para él. Porque, hermano, todos tenemos un pasado, amén. Todos tenemos un pasado. Unos quizás lo tenemos más negro que otros, ¿va? Pero tenemos, si usted le pregunta a las personas, muchos tenemos algunas cosas buenas, pero quizás muchas cosas también malas. Y como toda persona, hermano, como todo ser humano, también Pablo tuvo sus problemas. Tuvo su lado oscuro. Pero como hermano, Dios es un Dios de amor. ¿Cuánto lo creemos? Dios es un Dios de amor y de oportunidades, ¿va? Y aunque parezca ilógico, hermano, o irreal, usa a personas que como humanos no pensamos que seamos dignos de ser escogidos por Dios. Amén. ¿Cuántos se ha puesto a pensar en eso? ¿O cuántos hemos sido escogidos por Dios? Porque, hermano, el simple hecho de que usted está en este lugar es porque Dios la ha escogido para algo grande. El problema es que muchas veces no queremos hacer las cosas para Dios. Porque nos sentimos cómodos, sin compromisos, nos sentimos cómodos de venir solo a la iglesia, ofrendar, diezmar, alabar, escuchar la palabra y todo bien. Pero el problema, hermano, es que usted y yo, Dios nos ha llamado para que trabajemos en su obra. Para eso ha sido el llamado. Porque Dios preparó a sus discípulos y un discípulo es el que aprende de su maestro. Amén. Y luego los convirtió en apóstoles y un apóstol significa enviado directamente por Jesús. Por eso les dijo, id por el mundo y predicar el evangelio. No les dijo quédense acá, no les dijo hagan esto, solamente les dijo que se quedaran en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo. Pero de allí, hermano, el evangelio tenía que expandirse por toda la tierra. Entonces Dios nos ha llamado para eso. En su amor y en su misericordia, hermano, Dios nos ha dado oportunidades. Y como les decía, pues aunque parezca ilógico o irreal, usa personas que como humanos no pensamos que sean dignos de ser escogidos por Dios. ¿Y sabe por qué se lo digo, hermano? Porque eso pensaba. Yo, en el aspecto, y perdone que me ponga de ejemplo, pero como muchas veces uno para justificar sus cosas, pues uno dice que es bueno. A mí no me gustaba mucho el evangelio. No perseguía a la iglesia como Pablo, pero no me gustaba. Y me llegaban a predicar, les decía, sí, gracias y todo lo demás. Pero llegó un momento en que me escogió. Quizás para dolor de muchos y para alegría de otros. Porque eso es cierto, hermano, porque hasta en la misma familia hay personas que no le aprueban a uno el llamado de Dios. Pero lo hizo.
Y yo todavía me pregunto, bueno, pero ¿y para qué me llamó verdaderamente? Porque yo no me sentía digno, hermano, verdaderamente se lo digo, yo no me sentía digno o no me siento digno de estar frente a un pueblo como ustedes. Porque yo sé que acá hay personas que son más capacitadas en lo intelectual, en todo, pero Dios así le plació. Por eso, hermano, ¿a quién escoge Dios? Borrachos. Y los ha sacado de allá y le sirven. Ha sacado a brujos de aquellos, pero que practicaban. Hoy estaba viendo ahí un video de una señora que dice que no la critican por sus tatuajes, porque ella dice que nació en una familia de brujas. La abuela era bruja, la mamá era bruja, la mamá de ella trató de matar a la abuela con brujería. Y dice, no saben mi vida. Pero dice, hoy yo me siento agradecida con Dios porque me rescató de esa vida. Entonces, hermano, Dios es bueno, amén. El problema es ese, hermano, que muchas veces nosotros juzgamos y decimos, no, es que ese es borracho, ese no merece ser salvo, no merece ser, hermano, son los que más necesitan de Dios. Entonces, por eso Dios escogió borrachos, brujos, prostitutas, ladrones, asesinos, homosexuales, etcétera, etcétera. Váyase ya a 1 Corintios capítulo 1, versículo 24 al 29. Allí donde describe Dios, hermano, donde describe el apóstol Pablo aquellas personas que Dios dice, más para los llamados. ¿Cuántos somos llamados aquí? Así judíos, dice, como griegos, porque no hace acepción de personas. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí estaba describiendo el apóstol Pablo. Dice el versículo 26. Pues mirad, hermano, y hermano, esto es para la iglesia, esto es para los que estamos congregando. Dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación. Cada uno de los que estamos en este lugar, hermano, tenemos una vocación, tenemos algo que cumplirle a nuestro Dios. A muchos nos ha dado dones. Y los dones, hermanos, son de practicarlos dentro de la iglesia, amén. Donde tocar, donde cantar, donde servir. Los frutos los tenemos que mostrar allá, afuera, amén. Los frutos del Espíritu se muestran allá afuera. Los dones se muestran adentro. Pues dice, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y dice el 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso dice, el apóstol se estaba describiendo y decía, si lo más vil, pues, ¿y quién fue Pablo? Yo no conozco su vida, hermano. Pero como les decía, todos tenemos un lado oscuro. Todos tuvimos algo que Dios vio en nosotros. Yo, hermano, siempre me gusta orar por los niños que son abandonados, por los ancianos que andan en las calles, porque allí están, y el diablo conoce ese potencial de esas personas. Porque allí hay predicadores, allí hay salmistas, allí hay evangelistas, allí hay pastores, allí hay misioneros. El problema, hermano, es que el enemigo conoce el potencial que hay en esas personas y por eso los echa a la calle. Y aquí en este lugar también hay de eso, hermano. ¿Cuántos lo creen? Hermano, estudie. Ya están escribiendo allá, creo, para el colegio de teología. Como el 2 o 3 de enero van a comenzar. Estudie, prepárese para honrar a Dios. Pero ese es el problema, que muchos no queremos compromisos con Dios. Y vamos a entrar en materia, hermano. ¿Qué podemos aprender de Pablo? Como toda persona, hermano, como les decía, Pablo o Saulo tuvo su lado oscuro. Los primeros años de su vida están marcados por el fervor religioso, porque Pablo nació en un hogar, valga la redundancia, religioso. Su papá era fariseo, de la mamá no hay mucha información, pero él defendía y conocía la ley. Entonces, por eso es que él
decía que los que seguían a Jesús estaban equivocados y por eso los exterminaban. No era odio personal, sino que más que todo, hermano, era religioso. Estuvo marcado, dice, por el fervor religioso, la valentía y la implacable persecución a la iglesia primitiva, porque él fue el que comenzó eso. Pero hermano, para honra y gloria de Dios, sus últimos años de vida muestran una gran diferencia por haber vivido para Cristo y para el progreso y la expansión de su reino. Porque, por eso allá en el versículo 15 dice: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. A Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles, porque él llevó, aparte, y si lo vamos a ver un poco más adelante, pues llevó el evangelio en sus viajes misioneros, le enseñó a los de Galacia, a los de Corinto, a todos ellos les llevó el mensaje. Personas que no conocían a Dios. Ahora, nació, como les decía al principio, en Tarso, de Cilicia, alrededor del, ahí estábamos hablando, hermano, estos son datos que aparecen por allí, alrededor del año entre 1 y el 5 después de Cristo. Era contemporáneo. Era descendiente de la tribu de Benjamín. Él era religioso, conocía la ley. No era cualquier persona. De ascendencia hebrea. Su padre era un fariseo, de aquellos duros que defendían la ley de Moisés. Para que veamos, vayas allá a Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice: circuncidado el 8º día, era la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice, fariseo, dice el 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Ese era Pablo. Si Pablo no era cualquier cosa, pues él conocía. Y se ha fijado, hermano, que hoy muchas veces las personas que conocen un poquito de Biblia, que se han alejado de los caminos de Dios, se justifican en eso. Hoy estaba hablando con una persona y que hace un par de años tuvo dificultades. Y como muchas veces hacemos nosotros, que nos volvemos iglesieros. Andaba de iglesia en iglesia pidiendo su milagro. Y hoy me dijo: yo ya no creo en las religiones, porque yo le pido a Dios esto y todo lo demás y no me lo dio. Pues sí, pero el problema es ese, hermano, que muchas veces buscamos a Dios cuando lo necesitamos, no verdaderamente para adorarle, para darle gracias. No. ¿Cuántos se acordaron y oraron por los bomberos hoy? Nadie va. ¿Por qué no tuvimos una emergencia de un incendio? ¿Cuántos oramos por los doctores? Nadie, porque nunca no fuimos a pasar consulta. Ese es el problema, hermano. Cuando necesitamos de Dios y queremos que nos responda rapidito. Entonces, pero así, ese fue Pablo. Era un fariseo, conocía la ley, desde pequeño se lo enseñaban. Fue enviado, dice, para ser instruido allá en Jerusalén por el maestro Gamaliel, el cual enseñó la historia judía, los salmos y sobre los profetas. Esto está allá en Hechos capítulo 22, versículo 3. Como le decía, hermano, lo conocía, dice, Hechos 22, 3 dice: de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Está hablando de Jerusalén. Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces Pablo conocía todo eso. Y por eso él se enfocaba en eso y decía: bueno, pero ¿y este otro movimiento? Pues, ¿y esto qué es lo que andan predicando? ¿Qué es lo que andan haciendo? Si la ley dice esto y todo lo demás. Pero como Cristo, hermano, muchas veces las cosas que Dios hace, como dice aquel libro, no tienen sentido, lo escogió para que llevara el mensaje a los gentiles. Fíjate todo lo que era, hermano. Nació en Tarso, fue enviado para ser instruido, conocía la ley,
también fue cómplice de la muerte de Esteban. Allá está en Hechos capítulo 7, versículo 58. Donde Esteban estaba defendiendo y les narra la ley. Y dice, y echándolo fuera de la ciudad, dice, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y él también tenía manchadas las manos de sangre. Fue cómplice. También era perseguidor de los cristianos, como lo vimos allá en Hechos 9, 1 al 2. Pero ahora quiero, este no se lo di a los jóvenes. Váyase allá, si usted tiene Biblia, váyase allá al capítulo 26, versículo del 9 al 11, de lo que está hablando Pablo. Y ahí tiene como título Pablo el perseguidor. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Había creído, creía que andaba haciendo lo bueno, dice el 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataban, yo di mi voto. Y muchas veces, dice, castigándolo en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y endurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ese era Pablo. Les decía, rechazá a Dios y no te matamos. Por eso dice que los forzó a blasfemar. Y ese era Pablo. Era un perseguidor, era ante los ojos de los cristianos era malo. Ahora, vamos a ver. Ya vimos allí su vida, ¿va? Ahora vamos a ver su conversión y su ministerio. ¿Cuándo fue eso, hermano? Cuando tuvo un encuentro que transformó su vida. ¿Cuántos se acuerdan cuando conocieron a Cristo? Porque creo, hermano, que eso lo debemos de conocer, para acordarnos cuando verdaderamente le entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Cristo. Y tuvo un encuentro que transformó su vida. Hechos capítulo 9, versículo 3 al 5 dice, mas yendo por el camino, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, que era Jesús. Y cayendo en tierra, hizo oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Hermano, Jesús se le presentó en una visión yendo a Damasco y no iba de visita, pues. Iba a perseguir a los cristianos de esa ciudad. Y este encuentro, hermano, lo convirtió y cambió su vida. Pregunto, ¿qué éramos nosotros? Si usted me pregunta antes de conocer a Cristo, yo era el payaso del grupo. Yo era la oveja negra de la familia. Porque yo venía a las 2, 3 de la mañana a la casa. Allá, estaba en el centro, esta hora en el centro era como las 4 de la tarde. Creo que el pastor González se acuerda que como a las 11, como a las 11:30 salía un último bus de allá del centro para la Delicia. ¿Va? Allí me venía yo. Llegábamos a Delicia como a las 12 y allí era como que era un mercado. Y a pedir ray. En vez de los veníamos en camiones que jalaban caña, que jalaban café y antes que se desvió era oscuro. Pero mire, hermano, Dios me había protegido. ¿Y saben lo que hacía? Agarraba 2 piedras, una en cada mano y me venía a acabar a la mitad de la calle. Y mi pobre viejita todavía me dejaba la cena en la mesa, tapada con un plato y las tortillas todas, tía. Entonces, hermano, Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno. Y ahí la mayoría sabe, pues, cuando tuve el accidente. ¿Cuántos ahora? Hoy 22, va. El viernes 24, pues sí. El viernes 24 voy a cumplir años del accidente que tuve por ahí por el centro. 24 de febrero del 99. Pasé muerto desde las 10:30 del día hasta como esta hora cuando vi unas grandes luzotas así. Dios ha sido bueno conmigo. No sé con usted, pero Dios ha sido bueno. No soy perfecto, no soy nada, hermano. Pero Dios tuvo misericordia de mi vida porque estuviera condenado.
Entonces, ese es lo bueno, que Pablo aceptó y cambió su vida. Cambió de nombre. Allá en Hechos capítulo 13, versículo 9. Dejó de ser Saulo para ser Pablo. Dice entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándolo. Aquí está hablando, hermano, cuando sanó a un enfermo. Ahora vamos a ver cómo comienza su ministerio. Comenzó a predicar el Evangelio de Jesús en Damasco, donde tuvo el encuentro. Hechos capítulo 9, versículo 20 al 22. Dice, enseguida, mire hermano, cómo es cuando verdaderamente Dios tiene propósito. Porque Pablo no dijo, bueno, me voy para la casa, voy a ir a descansar allá, ya se me apareció Jesús y después voy a comenzar. No, dice que enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Dice el versículo 21. Y todos los que lo oían estaban atónitos, perplejos, pues, y decían, bueno, y este pues el que nos seguía. Y decían, no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Entonces se preguntaban, dice el 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pero dice inmediatamente. Yo no sé, hermano, cuánto tiempo tiene usted de haber recibido a Cristo. Y si yo le pregunto a cada uno que estamos en este lugar, creo que cada uno tenemos algo allí de cuántas más o menos almas hemos guiado a Cristo. Amén. Pastor, ¿usted se acuerda cuántas almas lleva usted también? Pero lleva más de una. Pero ¿y los demás? Hermana Chu, usted que es buena para eso. ¿Cuántas lleva? Lleva la cuenta. Pero dice que inmediatamente predicaba el Evangelio. No tuvo instrucción, no, pero eso era lo bueno, comenzó su ministerio. También, hermano, dice comenzó a predicar el Evangelio en Jerusalén, en Damasco, después en Jerusalén y luego por todo el imperio romano durante varios viajes misioneros. Y eso está del capítulo 13 en adelante hasta como el 21, cuando Pablo hizo los viajes misioneros. Después se llevó a Timoteo, a varios. Y nosotros no queremos ir allá atrás de la escuela a predicar la palabra. Entonces, eso es, hermano. Ahora vamos a ver el legado, ya voy terminando. ¿Qué nos deja su legado? Como les decía, estamos viendo prácticamente la biografía de Pablo. Así, a grandes rasgos, hermano, porque hay mucho tela que cortar. Porque si hablamos de viajes misioneros de todas las iglesias que abrió, no terminaríamos. ¿Cuál es su legado? Escribió muchas cartas, estamos aproximadamente como 13 epístolas o cartas que fueron incluidas en el Nuevo Testamento con temas teológicos importantes. Porque si las cartas de, pues usted, hermano, le quita las cartas del apóstol Pablo al Nuevo Testamento, quedan, ¿cuántos son? 27, va. Menos 13, estamos hablando como 15, 16 evangelios. Por eso son importantes. Entonces, en su teología se centró en la justificación por la fe. ¿Cuánto creemos eso, hermano? Porque allá la tradición dice que hay que hacer obras, pues. Y está bueno, hermano, hay que hacer obras, pues, y eso es lo que Dios nos manda. Pero también dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Allá en Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio, en la palabra, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cuántos tenemos fe? Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos justos vemos aquí? Hermano, si usted es justo porque ha sido justificado por Jesús. Por eso dice ahí, mas el justo por la fe vivirá. Y eso no quiere decir que no vamos a trabajar, hermano, que vamos, no, sino que es la fe en Cristo. También, hermano, dice la justificación por la fe en Jesucristo, en la misericordia y el amor de Dios. También, hermano, superó muchas adversidades, porque el Evangelio no es color de rosas. Dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo. Y si Cristo lo hizo, hermano, también nosotros lo podemos hacer tomado de la mano de Él, amén.
Entonces, ¿cuáles fueron? Superó muchas adversidades. A pesar de enfrentar muchas dificultades, como ser azotado, y no solo una vez. Lo azotaron, fue apedreado, naufragó. Creo que parece que lo mordió una serpiente, ¿va? Superó todo eso, fue encarcelado, etcétera, hermano. A pesar de todo eso, continuó su misión con valentía, encontrando fortaleza en Dios. Porque, hermano, humanamente hablando, muchos no podemos. Amén. Porque yo creo que además de algunos de los que estamos en este lugar, muchas veces nos ha dado por tirar la toalla. Por las cosas que muchas veces se ven. Vaya, la noticia que está diciendo el pastor, hasta hoy la vi. Y creo que uno de los hermanos murió, creo que lo conocía. Joven, supuestamente tenía una vida por delante, era profesional y todo, pero no sabemos las cosas que andaba adentro. Y nadie le predicó el evangelio. Y aunque haya sido cristiano, y si él tomó esa decisión, eso no estaba aprobado por Dios. Entonces, ¿cuál es el punto ahí, hermano? Que usted y yo tenemos la obligación de predicar el evangelio primeramente en nuestra casa, en nuestra familia. Amén. Por eso dice, me seréis testigos en Jerusalén, en la casa. Después en Samaria, ya más cerquita. Y después dice hasta lo último, pues. Porque la familia debe ser primero. Pero, hermano, a pesar de las dificultades, muchas veces porque nos ven mal queremos renunciar. Porque no me dieron la mano. Pero Pablo no. Y lo llevaron a Roma. Y allá donde fue decapitado, y allá murió, pues. Murió decapitado a causa del evangelio. No volvió atrás. Allá la tradición es que ha forzado la historia que dice que Pedro fue a Roma, pues y allá está la tumba y todo lo demás, pero fue Pablo, porque Pedro se quedó en Jerusalén predicando y todavía Pablo lo regañó. Porque Pedro se juntaba con los judaizantes y imponía que debían de circuncidarse y si llegaba alguien más, y lo regañó. Así que, hermano, no desmaye. Y hemos visto la vida de Pablo. Y para concluir, hermano, la vida del apóstol Pablo nos demuestra que es posible ser transformados por Dios. ¿Cuándo dicen amén? Porque yo creo, hermano, que algo Dios ha transformado en nuestras vidas. Amén. Algo, pues. Pero, y que Él puede, hermano, utilizar a personas que para el mundo no valen nada. Y a mí me dijeron, y vos vas a estudiar eso. No fregué, me dijo, allá ese colegio va a agarrar fuego porque vas a llegar vos, porque vos sos malo, porque vos sos él. No agarró, hermano, gracias a Dios. Pero por eso le digo, por eso dijo Pablo, si lo más vil escogió Dios. Y algunos no me creen. Pero Dios puede utilizar, hermano, al mundo para lo que el mundo no vale nada. También utiliza las debilidades humanas para avanzar en sus propósitos. Hermano, que yo el mensaje que le digo esta noche es que si el enemigo la está atacando, si está poniendo en su corazón el desánimo, que ya no quiere seguir, que ya ve el evangelio diferente, siga adelante. Lea allí la carta de Pablo, los hechos de los apóstoles. Léalo y va a ver todo lo que Pablo pasó, pero no renunció, porque sabía en quién había creído. Y si usted y yo sabemos, hermano, quién hemos creído, un día vamos a lograr la victoria. Vamos a orar y le decimos, bueno, sí, Padre, le damos las gracias por su misericordia. Gracias, amado Dios, porque hemos visto, bendito Dios, por medio de su palabra, la vida del apóstol Pablo. Ese hombre, Señor, que persigue a la iglesia, que los encarcelaba, que los mataba, que defendía la ley, que era celoso, bendito Dios, pero un día tuvo ese encuentro real y personal con usted, bendito Jesús, y le cambió su vida. Se transformó en apóstol, en evangelista, en esa persona que llevó el evangelio hasta la última de esa tierra poblada en ese momento, Señor.
Y nos has dejado un gran ejemplo, nos has dejado un legado, bendito Dios, de lo que nosotros como cristianos debemos de hacer. Llevar el evangelio a nuestra familia, a nuestros vecinos, a esas personas, Señor, que todavía no han conocido de Cristo. Gracias, bendito Dios. Le pido, bendito Padre Celestial, que este grupo que hemos venido esta noche, aunque sea una palabra, alguna frase, algún versículo, nos haya quedado grabado en nuestro corazón y en nuestra mente. Y veamos verdaderamente diferente, bendito Dios, el llamado que usted tiene para con nosotros. Quédese con nosotros, Padre Celestial. Y gracias porque tenemos un lugar donde poder venir. No estamos sufriendo de persecuciones, sino que, Señor, que estamos en un país libre. Pero gracias, bendito Dios. Y si en esta noche hay alguna persona que todavía duda o no ha recibido a Cristo como su Dios y como su Señor verdaderamente, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. No le hablo de cambio de iglesia ni cambio de religiones, porque las iglesias y las religiones no salvan. El único que salva es Cristo Jesús. Entrégale su vida. Entrégale su vida. Sea un instrumento útil para la honra y gloria de nuestro Dios. Si no lo hay, terminamos diciendo: Padre, gracias por su amor. Gracias, bendito Dios, porque hasta aquí usted ha sido fiel. Le pido, Padre bendito, que pueda bendecir este grupo de hermanos y hermanas que están reunidos en este lugar. Que nos pueda llevar con bien, Señor, y que podamos descansar en esta noche. Y que el día de mañana, Señor, sea su voluntad, que veamos la luz del nuevo día, Señor, para ir a nuestros trabajos, las actividades diarias. Y que el día viernes, Señor, estemos en su casa para alabarle y para bendecir su nombre. Porque se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga.